hablamos de tartera o fiambrera, lo primero en lo que pensamos es en la típica ensalada de pasta o también pensamos en el típico bocadillo. ¿Por qué los elegimos? Pues porque son fáciles de preparar. Sin embargo, estas opciones son saludables si utilizamos las versiones integrales, pero deben ser puntuales y nunca deben sustituir o desplazar al plato equilibrado y saludable. Por eso hoy el objetivo de este taller es enseñaros a hacer o a realizar una serie de recetas que sean saludables, que sean equilibradas y por supuesto que sean fáciles. Tiene que tener la comida que llevemos a la oficina. Pues tiene que seguir la misma estructura que el plato saludable o equilibrado que ya conocéis. Podemos trasladar este plato saludable a un menú constituido por dos platos, un primer plato y un segundo plato, o bien, bajo mi punto de vista, es más práctico, más versátil trasladarlo a un único plato, en el que vamos a procurar que estén todos los diferentes grupos de alimentos que constituyen ese plato saludable. Como vamos a tener poco tiempo y vamos siempre con prisas, nos vamos a ayudar de una serie de técnicas culinarias que son rápidas, de unos alimentos procesados que son saludables y algunos consejillos para ahorrarnos tiempo. ¿Qué formas o modos de cocinado son rápidos y saludables? Podemos elaborar platos con microondas. Fijaos que podemos tener un brócoli o una coliflor cocida en 3 o 4 minutos más 2 minutos de reposo. Podemos tener unas lentejas saludables hechas en la olla express en 15 minutos y el horno nos da un sinfín de probabilidades o de posibilidades mientras estamos haciendo otro tipo de comidas. ¿Qué alimentos o qué productos procesados podemos utilizar que sean saludables? Podemos utilizar verduras que sean congeladas o en conserva. Recordad que la verdura es la parte más abundante que tiene que estar en nuestra tartera o en nuestro plato que vayamos a comer en la oficina. Podemos elaborar también platos muy saludables de una manera rápida, como vamos a ver a continuación. La parte de hidratos de carbono la vamos a escoger de recipientes que podemos introducir en microondas, por ejemplo, de quinoa o de arroz integral. Podemos también utilizar pan integral. Y la parte proteica son buenas opciones utilizar, por ejemplo, un huevo cocido, conservas de pescado, conservas de legumbre o incluso también podemos utilizar salmón ahumado. En cambio, las fiambres, las carnes os aconsejo que sean carnes frescas, que no utilicéis fiambres. Esa opción socorrida y aparentemente saludable de fiambre de pavo, probablemente no sea tan saludable porque el contenido de carne que contenga sea inferior al 70%. Y a nuestro plato saludable vamos a acompañarlo con agua y con fruta fresca, preferiblemente más que lácteo. Aquella fruta que no podamos llevarla entera, como por ejemplo puede ser un melón o la sandía, o aquella fruta que sea pringosa o difícil de pelar, como las naranjas o los kakis, lo que haremos es trocearlas en trozos pequeños y tomarlas directamente del tupper. Por tanto, vamos a elaborar comidas que sean saludables y que tengan salsas, como por ejemplo pueden ser pues una salsa de tomate saludable, una salsa con verduras, y vamos a hacer preparaciones jugosas, como por ejemplo pueden ser legumbres, como por ejemplo pueden ser verduras rehogadas, cremas, sopas, incluso unas hortalizas como son las berenjenas, las podemos también rellenar y llevarlas como comida de tupper. Es un poquito de imaginación. ¿Para qué? Pues deciros simplemente que no hay ningún problema porque consumamos el mismo menú 2 veces a la semana. Que un mismo alimento base lo podemos utilizar para hacer o preparar varias elaboraciones. Por ejemplo, unas zanahorias cocidas las podemos utilizar como guarnición o también para elaborar un puré o una crema de verduras. Y por supuesto nuestro gran aliado, que es el congelador. Vamos a cocinar cantidad de comida que la vamos a congelar en tuppers o en raciones individuales. Importante recordar poner la fecha de congelación y vamos a recurrir a ellos a lo largo de la semana. Una de las preguntas que soléis tener para los nutricionistas a la hora de elaborar vuestro plato para ir a la oficina es que si las preparaciones vais a preparar la comida de la misma manera a como la preparáis para comer en casa. La respuesta es sí
pero con adaptaciones. Es decir, vamos a adaptar esa comida para determinadas características que tenemos en la oficina. Por ejemplo, vamos a evitar, no porque los alimentos o haya ciertos alimentos que sean incompatibles, sino que hay ciertas preparaciones o recetas que van a resultar menos sabrosas o menos apetecibles. Por ejemplo, el pescado a la plancha, al volverlo a calentar en el microondas, va a secarse, entonces nos va a apetecer un poco menos. Esta opción de pescado o carne a la plancha será buena opción, por ejemplo, para tomarla por la noche. Vamos a hacer elaboraciones que contengan salsas saludables, como por ejemplo la salsa de tomate, la salsa hecha con verduras, y elaboraciones jugosas, como por ejemplo pueden ser el estofado, las legumbres, purés, cremas, verduras rehogadas o incluso hortalizas como la berenjena que se encuentren rellenas. En general, evitad llevar en vuestra tartera aquellos alimentos que son susceptibles de romperse la cadena de frío. Recordáis que la cadena de frío era que el alimento no tiene que sufrir muchas oscilaciones de temperatura, porque al sufrir muchas oscilaciones o una oscilación importante de temperatura, lo que se produce es una proliferación de microorganismos y que el alimento que llevemos y que pensamos que es seguro realmente no sea seguro. Entonces, procurad no llevar alimentos que no estén lo suficientemente cocinados o que se tomen crudos, como por ejemplo los carpachos. Lácteos, esas natillas tan estupendas que nos prepara a lo mejor con tanto cariño nuestra madre durante el fin de semana, pues no es una buena opción para llevarlas de postre en nuestra tartera o al día siguiente en la oficina. Y no utilicéis salsas o aliños que lleven huevo crudo. Hay muchas probabilidades, tipo por ejemplo como la mayonesa, hay muchas probabilidades de que proliferen bacterias, tipo por ejemplo la salmonela. Y algo muy importante, y es que si nos sobra comida en ese tupper o en esa tartera, esa comida no la volvemos a aprovechar, ni la podemos utilizar para otra ocasión. Ahora lo que vamos a ver son una serie de recetas que son muy adecuadas para llevar en tartera. Margarita nos va a ir explicando paso a paso cómo se elaboran y yo os haré algún comentario desde el punto de vista nutricional o alguna curiosidad acerca del plato. Espero que os guste de verdad y que os sirva para poder elaborar comidas sanas, comidas nutritivas y sabrosas. Pues Margarita, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que con los consejos que nos acaba de dar Gema y si recordamos las herramientas que vimos la semana pasada, es decir, nuestro plato saludable, ser previsores, programarnos un menú semanal y sobre todo poner mucha ilusión e imaginación, esto lo vamos a abordar. Entonces, si os parece, nos vamos a ir a la cocina. Yo os he preparado cuatro platos y los vamos a ir comentando. Yo os lo voy a explicar cómo se van haciendo, pero además os voy a ir dando variaciones que podemos ir haciendo para diferentes días. Entonces, bueno, el primer plato que hemos pensado preparar para nuestra tartera es un ragú de ternera con mucha verdura. Entonces, bueno, entramos en nuestra cocina y aquí tenéis los ingredientes. ¿Qué tiene de interesante o de curioso este plato? Bueno, nosotros tenemos nuestro ragú aquí cortado. En este caso he utilizado ternera. Se podía hacer perfectamente y sin ningún problema con pavo, e incluso si se desea con cerdo. Tiene como curiosidad el que yo he utilizado verduras congeladas. Ese fondo de despensa que decíamos que tenemos que tener siempre y en este caso lo que nos va a facilitar es mucho la labor de esta receta. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que picar, limpiar y preparar una serie de verduras. Entonces, en este caso hemos utilizado una bolsa de menestra de verdura, pero además hemos añadido judías verdes. ¿Por qué se ha hecho esto? En este caso, pensando en los niños. Si nosotros cocinamos en casa y tenemos niños, la judía verde suele ser una verdura que les suele atraer mucho. Entonces, si en nuestra verdura incluimos, en la variedad de verduras, incluimos más judía verde, pues es más fácil que ellos lo tomen. Entonces, nuestra receta está formada por, en este caso sería como para 4 personas, 4 o 5 personas, y tenemos carne de vacuno, 750 gramos,
Menestra de verduras, hemos utilizado una bolsa congelada de 750 gramos, más 250 también de judías verdes congeladas, media cebolla, especias variadas según vuestro gusto, en este caso he utilizado romero y luego hierbas provenzales, luego aceite de oliva virgen y unos 100-120 de vino blanco. Y ya pues vamos a empezar. El proceso es muy sencillo. En una cacerola vamos a poner a pochar la cebolla en un poco de aceite, añadimos la carne y esperamos a que esté dorada. Y una vez que la tenemos dorada es cuando vamos a añadir el vino blanco y lo vamos a dejar, bueno, pues ya sabéis que hay que esperar a que evapore un poco y entonces aproximadamente suele ser unos 2 minutos. Ponemos nuestras especias y es un momento en el que si queremos, esto sería otra opción para enriquecer el plato, le vamos a añadir pimentón. Luego ya ponemos las verduras y claro, ¿qué beneficio tiene el utilizar las verduras congeladas? Pues que van a desprender el agua que tienen por la congelación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros le vamos a tener que añadir muy poquita o incluso nada de agua a nuestro guiso, con lo cual nuestra salsa va a ser más concentrada y más aromática. Entonces, bueno, una vez que hemos añadido todas las verduras, lo mezclamos bien, lo movemos y una vez que se van soltando el agua y empieza a hervir, ya tapamos nuestra cacerola y lo dejamos hacer a fuego lento. Entonces, bueno, este plato, como veis, más o menos va a depender del tiempo que la carne tarde en estar lista. Si hemos utilizado pavo, posiblemente en 25 minutos lo tengamos listo. Al ser carne, en este caso de vacuno, pues va a necesitar aproximadamente unos 40-45 minutos. Y bueno, el resultado pues lo tenéis aquí. Es un plato muy sabroso. Es perfecto de un día para otro. Pero si recurrimos a nuestro plato saludable, os daréis cuenta que nos está faltando nuestra porción de hidrato de carbono. Este es una receta que se suele hacer con patata. Yo no la he utilizado, ¿por qué? Porque es un plato que hemos hecho el día de antes para nuestra cartera y normalmente las patatas pues se mantienen peor en el tiempo y además al recalentarlas se quedan un poquito, como dicen nuestras madres, zapatera. Entonces, es interesante que además podemos hacer más cantidad para congelar, con lo cual ya descartamos la patata de por sí. Entonces, ¿qué le podemos añadir? Bueno, pues podemos simplemente añadir una porción de pan integral, que no habría ningún problema, pero podemos ponerle, por ejemplo, quinoa, que nos llevamos aparte y la mezclaremos en el momento, o bueno, como nos ha comentado Gema, un vasito de arroz integral. Entonces, como veis, tenemos una tartera perfectamente equilibrada, que no nos ha llevado mucho tiempo su preparación, que la podemos congelar, no la tartera, sino la receta cuando la hemos terminado de hacer, es decir, somos previsores y hacemos más cantidad. Entonces, ya tenemos aquí nuestra primera receta. Bueno, yo desde un punto de vista nutricional os puedo decir que esta elaboración que nos ha hecho Margarita me parece muy interesante para utilizarla como comida de oficina, por 2 razones. En primer lugar, la técnica utilizada de cocina es el estofado. El estofado tiene la particularidad de que los alimentos se van a cocer en su propio jugo, tapados, por lo cual se van a concentrar sabores y por tanto no se van a perder propiedades nutricionales de los alimentos que vamos a emplear. Desde un punto de vista nutricional, tenemos aquí como principales ingredientes la carne. La carne nos va a aportar proteínas de alto valor biológico, nos va a aportar importante cantidad de vitamina B y nos va también a aportar un grupo de hierro que se absorbe muy bien, que se llama grupo hemo. Todo esto, junto con las vitaminas y los minerales y demás sustancias antioxidantes que nos aportan las verduras, nos va a hacer un plato bastante equilibrado. Deciros que desde el punto de vista nutricional, el utilizar verduras congeladas es buena opción, incluso hay veces que es mejor opción que las propias frescas, porque las verduras frescas, si no las vamos a conservar y las vamos a almacenar de una forma adecuada, puede ser que pierdan parte de sus características organolépticas, tipo, por ejemplo, su textura, su sabor, incluso parte de esas minerales y vitaminas por esa mala conservación. Margarita, la segunda receta que vamos a ver, ¿cuál es?
Bueno, pues mira, la segunda receta, aunque vamos a tener el siguiente taller sobre legumbres, es una receta que me parece muy interesante, que además aquí en mi casa llaman sopa rejuvenecedora, como veréis es un título muy interesante, en la que veréis como de una manera muy sencilla, además para nada calórica, ya que el tema de las legumbres siempre parece que se asocia un poco al tema de comida contundente y con más grasa. Es un plato muy sencillo, como casi todos los que yo suelo preparar, y nos va a dar un abanico de opciones que vamos a ir viendo ahora mismo. Entonces es una sopa rejuvenecedora porque lleva muchas verduras. Aquí ya nos aparecen nuestras verduras. Entonces veréis que vamos a preparar una sopa, un caldo en el que va a haber judías verdes, un calabacín, 2 zanahorias, calabaza, un trozo de repollo y veis que tenemos un bote de judías blancas en conserva. Las porciones, las cantidades, veréis que yo no las indico nunca porque esto va a depender mucho de lo que tengáis en vuestra nevera, de los productos que tengáis y además de vuestros gustos, porque por ejemplo, hay a quien le puede gustar mucho el repollo y poner más cantidad o más cantidad de judías verdes, o puede decir, a mí es que la calabaza, el toque esté así un poco dulce, pues me gusta menos, entonces en lugar de poner una rodaja, voy a poner media. Entonces las cantidades son un poco aleatorias. Esta receta, así, tal cual, sería una receta perfecta, pero como lo estamos preparando para tupper, le vamos a añadir una pechuga de pollo, con lo cual, como veréis, ya nos llevamos nuestro plato equilibrado y completo a la oficina. Entonces, ¿veis? Aquí aparece ya la receta con nuestra pechuga de pollo lista. ¿Qué hacemos lo primero? Bueno, ponemos a calentar nuestra cazuela con agua. Lo primero que vamos a poner es el pollo y cuando empiece a hervir el agua es cuando vamos a añadir las verduras. Una vez que empiezan a cocer, le ponemos un chorrito de aceite de oliva, un poco de sal, lo tapamos y cuece durante aproximadamente unos 15 minutos. A los 15 minutos vamos a añadir nuestro bote de alubias que habremos enjuagado bien, las lavamos bien al chorro y luego lo ponemos. Se puede poner un toque de pimentón, que yo lo he hecho en este caso porque le da, en fin, una cierta alegría a la receta. Se cocería otros 15 minutos, es decir, media hora en total, y aquí tenemos nuestro plato listo. Veréis que más sencillo es imposible y además, como el plato anterior, de un día para otro se conserva perfectamente, los sabores se intensifican, con lo cual nos va a satisfacer mucho más y también, igual que el anterior, congela perfectamente. Si somos previsores, hacemos más cantidad y podemos congelar. Yo creo que es un plato perfecto, ¿no, Gemma? Sí, perfecto. Además, es que lo bueno que tenemos es que las legumbres nos dan muchísimo juego en la cocina. Nos dan muchísimo juego porque las podemos preparar de diferentes maneras. En este caso la hemos preparado para tomarlas calientes, pero también las podemos preparar para tomarlas en frío. Siempre vamos a preparar las legumbres desde un punto de vista nutricional con recetas que sean las más saludables. Es decir, este es un ejemplo de receta saludable. ¿Qué sería una receta menos saludable? Pues utilizar las legumbres, por ejemplo, con unos callos y con un chorizo. Entonces, esta sería una buena opción. Las legumbres, desde el punto de vista nutricional, nos encantan. Nos encantan porque son ricas, tienen aproximadamente un 60% de hidratos de carbono, tienen un 20% de proteínas, entre 10 o un 20% de fibra, son bajas en grasa, y, entonces, y luego nos aportan una serie de nutrientes como por ejemplo el calcio, el cobre, el zinc, el ácido fólico, vitaminas B, pues bastante interesantes. Por tanto, las legumbres tienen que estar en nuestra tartera sí o sí. Deciros que en este caso hemos elegido una legumbre en conserva. Muchas veces nos decís que no coméis no coméis las raciones suficientes de legumbre a lo largo de la semana porque os resultan muy difíciles y os llevan mucho tiempo para que queden tiernas. Entonces, esta es una opción muy saludable pues para poder consumir esas raciones que recordemos que eran de 2 a 3 raciones
por semana. Para elegir una buena conserva, principalmente lo que tenéis que fijaros es en la lista de ingredientes que aparezca la legumbre. Normalmente suelen venir, hay veces que vienen acompañadas de verduras, es otra opción muy saludable. Entonces tiene que aparecer en la lista de ingredientes la legumbre, las verduras, sal, agua y solo algún antioxidante que suelen añadirle pues para que esas verduras no pierdan esa textura o no pierdan ese color característico. Pero nada más. Como tercera opción, Margarita, ¿qué tenemos? Pues mira, Gemma, había pensado que nuestras dos siguientes recetas van a ser ensaladas. ¿Os acordáis que en el taller anterior hablamos de que podíamos tener opciones de ensaladas completas y saludables, especialmente para la noche, o en los casos del tupper, para poderlo transportar con más facilidad y que sean de fácil consumo y de fácil realización? Entonces, bueno, su título es Ensalada veloz de salmón, tomate y patata. Entonces, ¿por qué le hemos puesto ese título? Bueno, porque lleva patata, que en este caso tiene que ir cocida, pero nosotros las hemos utilizado de estas de bolsa de microondas 7 minutos, con lo cual vamos a prepararnos una receta muy rápidamente. Lleva como ingredientes el salmón, el tomate. Hemos puesto en este caso, se pueden poner espinacas baby, pero bueno, en este caso yo en mi nevera ese día no lo había, y entonces hemos puesto unos canónigos y unas alcaparras, que es con lo que vamos a hacer luego una vinagreta. Aquí tenéis ya puestos los ingredientes. ¿Y qué hacemos lo primero? Pues hacemos una cama con ya sea las espinacas baby o en este caso los canónigos que hemos escogido. Sobre ellos vamos a poner el tomate cortado en rodajas. Sobre él las patatas, que las hemos tenido 7 minutos en el microondas. Después las tenemos que dejar templar un poco. Las pelamos, las cortamos en rodajas, lo ponemos y sobre ellas iría el salmón. Luego podemos hacer una vinagreta en la que vamos a batir el aceite de oliva con un poquito de vinagre. Normalmente cuando hacemos una vinagreta tenéis que tener en cuenta que por cada cucharada sopera que pongamos de vinagre pondremos media cucharadita por cada cucharada sopera de aceite de oliva vamos a poner media cucharadita de vinagre, le añadimos las alcaparras, lo batimos un poco y con eso podemos regarlo. Cuando llevamos un tupper es importante que la vinagreta la llevéis aparte y que no la utilicéis hasta el momento del consumo. Entonces, como veréis, aquí volvemos a tener un plato equilibrado porque tenemos nuestra fuente de verduras, nuestra fuente de hidratos de carbono con la patata y nuestra fuente de proteínas con el salmón. Y, bueno, aquí sería el plato de presentación, pero ahora lo vamos a pasar a la tartera, ¿no, Gemma? Sí, le podemos pasar a la tercera. ¿El aliño que vas empleado cuál es, Margarita? Sí, ese puesto aceite de oliva. Por cada cucharada sopera de aceite de oliva le he añadido media de vinagre y las alcaparras. Yo lo bato todo junto para llevárnoslo en la tartera, va en un frasquito aparte y lo echamos en el momento de ir a consumir. Perfecto. Es importante lo que acabas de decir, de hecho, que todas aquellas comidas que elaboremos que tengan salsas o aliños o vayan acompañadas de aliños, como es en este caso la ensalada, la pongamos en un recipiente aparte. Principalmente esto es porque el aliño tradicional, como por ejemplo puede ser el que acabamos de ver de aceite, vinagre y sal, pues lo que hace es que puede potenciar el deterioro de las verduras que empleemos en nuestra ensalada. Concretamente la sal, cuando la añadimos, lo que hace es que las hojas de lechuga pierdan agua. Entonces la ensalada luego no va a quedar ni apetecible y probablemente tampoco vaya a quedar con todas sus características organolépticas. Margarita, ¿seguimos con otra ensalada? Sí, lo único de esta anterior, Gemma, yo creo que es importante porque a simple vista podemos pensar, ¡guau, qué cosa más tonta de ensalada!, ¿no? Es cierto
nutricionalmente es una receta muy potente, ¿no? Por los ingredientes que lleva, de si le ponemos en la cama esta que hemos puesto los canónigos o ponemos las espinacas, el salmón, todos estos ingredientes nutricionalmente tienen un valor muy importante y es una receta pues sumamente sencilla y tontorrona de hacer. Sí, es un ejemplo claro de que como una ensalada puede pasar de un sencillo entrante a un plato completo. Fíjate, Margarita. Ahora después, cuando terminemos de hablar de decir o de comentar esta segunda ensalada, vamos a decir cómo se puede hacer una ensalada para elaborarla de una forma sencilla, pero también que sea completa. Bueno, pues vamos a por nuestro cuarto plato, que sigue siendo otra ensalada, precisamente por el tema de llevarlo, el tupper preparado. Y entonces, bueno, esta le han puesto el nombre de ensalada poderosa con atún, aguacate y aceite de oliva virgen. Entonces, bueno, aquí tenemos los ingredientes. Entonces, mirad, esta receta, esta primera imagen donde están los ingredientes, como veréis, yo he puesto judías verdes frescas. Porque para preparar esta receta tenemos varias opciones, como habéis visto en todas las recetas que os estoy presentando. Y es que si hemos sido previsores y, por ejemplo, un día o 2 días antes hemos tomado judías verdes, reservamos una parte de ellas para utilizarla para la ensalada. Y si no, podemos utilizar judías verdes en conserva, tampoco habría ningún problema, que es como yo he preparado la receta. Entonces tenemos judías verdes, aguacate, espárragos, tomatitos cherry y podemos utilizar, en este caso, yo he puesto esta vez atún en aceite. Pero en lugar de atún podríamos utilizar, por ejemplo, los palitos de surimi o podemos utilizar unas sardinitas en conserva o filetes de caballa. O sea, las opciones son múltiples. Lo importante es que nuestra porción de proteína vaya incluida en esta ensalada. Entonces, ¿veis? Aquí ya estoy preparando la ensalada y he utilizado judías verdes en conserva porque yo no las tenía ese día. Ya, bueno, pues la preparación es muy sencilla. Si utilizamos las judías verdes en conserva, las vamos a enjuagar primero. Y veréis que aquí está representado perfectamente nuestro plato equilibrado y saludable. Simplemente le tendríamos que añadir una porción de pan integral y nos quedaría una receta estupenda con nuestras judías, nuestros tomates. Y aquí, bueno, pues la tenemos metida en nuestro tupper para transportar. También es una receta a la que si queremos le podemos añadir pues un vasito de quinoa o de arroz, pero en este caso con el pan integral sería una receta perfecta. Y exactamente igual, el aliño lo llevaríamos aparte, que sería nuestra vinagreta con el aceite de oliva y el vinagre. Y en esta, por ejemplo, nos admitiría, si queremos, espolvorear un poquito de orégano para darle un toquecito de especias, pero que tampoco sería necesario porque el aguacate ya tiene un sabor intenso, el atún igual, los espárragos igual, pero el toque de la especie también sería correcto. Has dicho, Margarita, que se puede utilizar, y de hecho has empleado esta vez, verduras en conserva. Y has insistido en que eliminamos el líquido el líquido de la conserva se denomina en nutrición líquido de gobierno. Entonces, esta es una duda que tienen muchos de nuestros clientes y nos dicen que si el líquido de gobierno es bueno consumirlo, en este caso no, porque vamos a hacer una preparación en frío, pero por ejemplo en el caso de unas legumbres que utilizásemos en conserva, sí lo podemos utilizar para la preparación de nuestra receta. Ese líquido de gobierno no es más que el líquido de cocción de las verduras a las que se le ha añadido una cierta cantidad de sal. Entonces, la cantidad de sal es variable, unas conservas llevan más, otras menos, entonces se podría utilizar porque nutricionalmente no hay ningún peligro, se puede utilizar. El problema es que lleva una alta cantidad de sal y esta alta cantidad de sal no es recomendable en ningún sujeto, ninguna persona, porque ya consumimos una cantidad elevada de sal, igual que ocurre con el azúcar, y fundamentalmente
no debería ser aconsejable en aquellas personas que tengan una cierta patología de hipertensión. Entonces, pues ya hemos visto cómo podemos elegir, cómo podemos hacer una ensalada completa, y esta ensalada no puede ser un entrante. Y cumplimos mediante estas recetas de ensalada las expectativas o los objetivos que teníamos en el primer taller de elaborar recetas o platos saludables que tengan una alta densidad nutricional y una baja densidad calórica. Es decir, que tengan muchos nutrientes y que tengan pocas calorías. Aquí os presento una estructura, cómo debe ser la estructura de una ensalada para que sea completa. Y así podéis elegir de las diferentes opciones, elegir uno o varios ingredientes y podéis tomar una ensalada completa, variada, distinta cada semana, porque el problema de las ensaladas es que muchas veces decimos ensalada otra vez, porque le he hecho lo mismo y puede resultar incluso un plato repetitivo. Pero con esa estructura seguro que ideas nos van a faltar. Fijaos, elegimos primero una base, que normalmente es verdura, lechuga, espinacas, acelgas, canónigos, rúcula. En segundo lugar, le ponemos un poquito de color. La comida nos debe entrar por los ojos. Tiene que ser un plato apetecible. Y este color lo vamos a poner también con verduras, con hortalizas, como por ejemplo puede ser el tomate, la zanahoria, pepinillos, berenjena, espárragos, remolacha, etcétera. Después añadimos la proteína. La proteína puede ser animal, como por ejemplo tenemos el pollo, el pavo, atún, salmón, o bien opciones vegetales, como es el tofu y la eura. El tofu y la eura no os preocupéis, que lo vamos a hablar largo y tendido en el próximo taller, que vamos a hablar acerca de las legumbres. Os digo simplemente que el tofu es como una especie de queso de soja y la eura es como, se asemeja, por decirlo de alguna manera, es el nuevo pollo de los vegetarianos, en donde también la materia prima es la soja y nos la suelen vender junto con aceite de oliva y especias. Después añadimos el hidrato de carbono. Podemos añadir arroz cocido, integral, patata cocida, pasta integral, garbanzos, lentejas, manzana o piña. Os he puesto la manzana o piña porque son hidratos de carbono simples. Añadimos la grasa. La grasa puede ser con el aguacate, luego también le pondremos color con el aguacate, aceite de oliva virgen extra y podemos añadirle pues unas nueces, unas almendras, el queso o incluso unas aceitunas. Y finalmente elegimos el aliño. Siempre, como hemos dicho, el aliño lo llevamos aparte y en el momento de tomar la ensalada es cuando vamos a verterla en esa ensalada. Podemos utilizar queso batido, yogur, limón, especias, vinagre, aceite de oliva virgen, o sea, todo lo que sea, pues para que le va a dar el sabor y le va a poner ese punto de grasa y también va a hacer que la ensalada esté mucho más rica. Ya hemos hablado acerca de cómo tenemos que estructurar nuestro menú de cartera, pero ahora mi pregunta es, ¿sabéis si utilizáis el recipiente adecuado? Lo principal y lo más importante es que el recipiente que vayáis a utilizar tiene que estar adaptado o se adapte a la porción que os vais a tomar, porque como hemos dicho, todo lo que en la cartera sobre no vamos a utilizarlo en otro momento o para otra ocasión. Y el recipiente que utilicemos debe de conservar perfectamente los alimentos. Si los vamos a calentar en el microondas, debe ser apto para microondas, incluso tiene que ser apto si queremos comer directamente de él. Por tanto, aquellos envases que aunque los veamos de plástico y que contienen ciertos productos como por ejemplo chuches o como por ejemplo los helados, con lavarlos no va a ser un buen envase para utilizar, ni tampoco aquellos envases que nos dan cuando queremos comprar o cuando compramos comida a domicilio. Por tanto, ¿cuál es el recipiente más adecuado para llevar nuestra comida? Bueno, si no tenemos microondas para poder calentar la comida, una opción muy buena serían los termos. Y os voy a decir un truco para mantener la temperatura de la comida mayor cantidad de horas. El truco es el siguiente, antes de meter la comida, llenamos el termo con agua hirviendo.
cerramos el termo y lo mantenemos así durante 3 o 5 minutos. Después vaciamos ese agua y posteriormente introducimos la comida lo más caliente que podamos. En este caso, la comida sí debe ponerse o introducirse en el termo caliente. Si tenemos la opción de microondas en nuestra oficina, también lo que podemos, como envase, podemos utilizar envases de vidrio o de plástico. Desde el punto de vista higiénico, el vidrio es lo más higiénico. Aparte de eso, el vidrio lo que nos permite es poder comer en el recipiente, poderlo lavar fácilmente, no va a quedar olores ahí impregnados, pero tiene un inconveniente y es que es muy pesado y se puede romper con cualquier golpe. Entonces, en su lugar, tenemos la opción de la tartera de plástico. La tartera de plástico es más ligera, incluso cuando una vez que esté llena sigue siendo ligera y se calienta antes que el vidrio. Por lo tanto, nuestra comida no la tendremos que someter a unas temperaturas muy elevadas durante mucho tiempo en el microondas. Una de las preguntas que nos decís es el miedo que muchas veces tenéis a utilizar tarteras de plástico porque pensáis que al meterlas en el microondas con las altas temperaturas se puede producir una migración o una transferencia de ciertos componentes del plástico al alimento. Entonces, para que estéis tranquilos, lo que tenemos que hacer es ver la parte inferior de nuestra tartera. En esa parte inferior aparecen una serie de logotipos que nos van a indicar el uso y las posibilidades del envase. Lo más importante es que aparezca el logotipo de la copa y el tenedor, que significa que esa tartera es apta para llevar comida. Luego pueden aparecer otros símbolos, como puede ser apto para lavavajillas. Y otro muy importante es el logotipo que veis en la parte de abajo, donde nos indica que es apto para microondas. A su vez, en la parte inferior de las tarteras suelen aparecer unos símbolos que tienen unos números en su interior. Estos símbolos, ¿qué significan? Nos dicen el envase que está, de qué tipo de material está constituido el plástico o el tipo de plástico que se ha utilizado en la elaboración de esa tartera. Normalmente suelen tener el número 5, os invito a que lo miréis hoy, que suelen ser envases que están, la materia prima o con lo que se ha hecho es con polipropileno. Y los menos aconsejables son aquellos que tienen en los números 3 y 6, que no son muy aconsejables utilizarlos para consumo de alimentos. Y ahora otra pregunta, ¿las tarteras tienen fecha de caducidad? Bueno, deciros que las tarteras no tienen fecha de caducidad, pero que la vida nos pasa factura a todos y a todo. Entonces, aquí lo que toca es echar mano un poco de nuestro sentido común y pasar lista de vez en cuando a los armarios donde tenemos los tuppers para ver si estos tienen algunas señales o indicios de que hay que renovarlos. Algunas señales ¿cómo pueden ser? ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser ese tupper que ha dejado de ser transparente, está manchado y esas manchas no salen por mucho que los lavemos en lavavajillas. Incluso hay veces que tienen olores que por mucho que los lavemos, esos olores desagradables no desaparecen. Tenemos que cambiar de tupper cuando veamos que las tapas no cierran herméticamente. Incluso que haya tuppers que como consecuencia de haber comido directamente de ellos, pues los hemos rayado. Por tanto, los tuppers no tienen fecha de caducidad, pero de vez en cuando, por supuesto, cuando veis algunas de estas señales, sí es necesario renovarlos. Para terminar, os quería dar unas pequeñas pinceladas sobre conservación y transporte de nuestros alimentos, así como el consumo de la comida en la tartera. Lo principal para una buena conservación o lo que más nos interesa en la comida de tartera es mantener la cadena de frío, es decir, que esa comida que hemos elaborado no tenga grandes oscilaciones desde que la hemos sacado del frigorífico hasta que la vamos a consumir. Ya sabéis que de 5 a 65 grados es un rango de temperatura donde los microorganismos y concretamente las bacterias campan a sus anchas.
Entonces, hay que intentar que en esa franja de temperatura los alimentos estén el menor tiempo posible. Para mantener la cadena de frío lo vamos a hacer desde casa y una vez que lleguemos a nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo lo hacemos en casa? Pues, en primer lugar, cocinamos el alimento. Si lo vamos a mantener o lo vamos a llevar en un termo, lo echamos caliente. Pero si no lo vamos a llevar en lo que es una tartera de plástico, hay que dejar que se enfríe la receta o el plato que hemos hecho. Importante que se enfríe, pero que no pase más de 2 horas después del cocinar. Una vez que está frío o está enfriado o templado, lo vamos a trasladar a nuestra tartera y la vamos a conservar en refrigeración, en el frigorífico. Momentos antes de irnos a la oficina, este tupper o esta tartera la vamos a transportar en una bolsa isotérmica. Una vez que llegamos a nuestro puesto de trabajo, o bien metemos la bolsa isotérmica con la tartera y esa bolsa isotérmica la abrimos para que entre el frío, o bien directamente sacamos el recipiente o la tartera y la metemos directamente en el frigorífico. Es muy importante que el alimento no esté más de 4 horas a la intemperie. Por supuesto, no debe estar nunca cerca de una fuente de calor, como puede ser un radiador, un blister de aire caliente o incluso en la ventana que le esté dando el sol. Sabemos que cuando un alimento está más de 4 horas a temperatura ambiente, aparte de perder la cadena de frío, hay muchas probabilidades de que en ese alimento no sea un alimento seguro o inocuo. Y vamos a consumir nuestra tartera. Lo principal y lo más importante, lavado de manos. Insistimos en ello, haya o no COVID. Y luego vamos a recalentar o volver a calentar la comida en el microondas. Yo sé que el microondas tiene muchos detractores, tiene muchísimos detractores, pero deciros que es una forma de cocinado segura. Eso es lo más importante. Sin embargo, hay que tener una serie de normas para poder calentar nuestra comida en el microondas. Lo primero es que el tupper que tengamos o la fiambrera que utilicemos, como ya hemos visto, sea apta para microondas. Parte inferior de la tartera tiene que tener este símbolo. En segundo lugar, cubrir la tartera para que el alimento cuando esté calentándose no salpique en las paredes del microondas. Hay algunas tarteras que lo que tienen en la tapa es como una especie de pestaña en la que se puede abrir o cerrar. Cerrar para mantener o conservar en el frigorífico, pero abrir sería para cuando lo calentemos en el microondas y que no estalle el producto, que no estalle el contenedor. Y finalmente remover la comida para que el calor se disperse de una forma uniforme por toda nuestra comida.